Buen día, el tema que hablaremos hoy son algunas razones de argumentar. Nuestro equipo está conformado por Jesús Cervantes, Gregory Íñiguez, Fernando Hernández, Abigail Jiménez y Jade Reyes. Los temas que veremos son intenciones de la argumentación, tipos de argumentos y falacias, por qué es bueno argumentar, qué es el pensamiento crítico, cuáles son los elementos de un argumento sólido, la estructura de un texto argumentativo, defensa de los argumentos y contraargumentos y criterios de evaluación de los argumentos. Y a continuación les explicaré la intención de la argumentación. El texto argumentativo tiene como objeto expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea o tesis, refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. Consiguientes, los tipos de argumentos son los siguientes y sus falacias son las siguientes. Argumento deductivo. En este tipo de argumentos, la conclusión surge de la misma información contenida en las premisas. Argumentos inductivos. En este tipo de argumentos, la principal característica es la probabilidad. Argumentos analógicos. En este tipo de argumentos se realiza una comparativa entre lo sucedido y lo que podría suceder, inferencia. Argumentos aductivos. En este tipo de argumentos se utiliza generalmente para evaluar las explicaciones. Falacias. Las falacias son un intento de argumento que no tiene un criterio de verdad. Tipos de falacias. Negación del antecedente y afirmación del consecuente. Falsa analogía, causa falsa, ad voculum, ad veracundiam, ad ignoratiam. ¿Por qué es bueno argumentar? La argumentación bien realizada permite que reconozcas la importancia y el significado del tema que se habla en los textos. Entonces la argumentación brinda claridad y persuasión. La argumentación y el debate son habilidades de las ciencias sociales que pueden ayudar a las personas a combatir sus inseguridades y a desarrollar su léxico y sus capacidades de análisis, al igual que al defender sus puntos de vista, con una serie de argumentos y contraargumentos para la aceptabilidad de las ideas. ¿Qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico es un proceso que ayuda a organizar u ordenar conceptos, ideas y conocimientos. Este tipo de pensamiento se utiliza para llegar de la forma más objetiva a la postura correcta que debería tener sobre un tema. Esto quiere decir que el pensamiento crítico es una capacidad de analizar y evaluar la consideración de los razonamientos. Los elementos de un argumento sólido son la tesis, el cuerpo argumentativo y la conclusión. La tesis es la opinión personal del autor y por eso mismo debe ser debatible. El lector debe poder estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que usted piensa. Los elementos que forman el cuerpo argumentativo se denominan pruebas, inferencias o argumentos y sirven para apoyar la tesis o refutarla. Según la situación comunicativa, se distingue entre estructura monologada. Un solo objeto organiza la totalidad del texto argumentativo. Se llama conclusión al enunciado que expresa la tesis y premisas a los que expresan las razones. Las intenciones de la argumentación son persuadir, convencer, cuestionar, polemizar, demostrar o deliberar a la gente. La estructura de un texto argumentativo. Los textos argumentativos deben presentar tres elementos fundamentales. Número 1. La tesis, o sea, la opinión que será defendida. Número 2. Los argumentos que sujetan esa opinión. Número 3. La conclusión que condensa y refuerza lo que fue presentado. El texto argumentativo es un escrito que tiene como intención comunicativa de persuadir, convencer y provocar una reacción específica en el lector. Consiste en exponer, afirmar, refutar o defender con argumentos una teoría, una tesis o una hipótesis. 4 objetivos del texto argumentativo. Número 1.
Estructurar y fortalecer el pensamiento crítico. Número 2. Tomar decisiones frente a la realidad. Número 3. Transformar la realidad. Número 4. Aportar nuevos conocimientos. Criterios para la evaluación de los argumentos son la claridad, la aceptabilidad, la sensibilidad al contexto, objetividad, relevancia, suficiencia y coherencia. El criterio de la suficiencia se asocia a la cantidad de información contenida en las premisas, que debe satisfacer todo el peso de la prueba para arribar a la conclusión. El criterio de la claridad es la cualidad de lo claro, es decir, que el argumento no tenga ambigüedades. El criterio de la aceptabilidad permite que el argumento sea aceptado bajo las diferentes características esenciales del argumento. Criterio de la sensibilidad al contexto. La sensibilidad intuitiva al contexto se corresponde simplemente con el fenómeno que se quiere explicar. Intuitivamente, la emisión de una oración depende del contexto para poder expresar algo que constituya una proposición completa o que tenga condiciones de verdad. El criterio de la objetividad. La objetividad se define como la verdad basada en datos comprobables sin tomar en consideración las reacciones que esto provoque en otros. Criterio de la relevancia. La relevancia son los criterios relevantes. Contribuyen a alcanzar conclusiones que facilitan la toma de decisiones por parte de los usuarios a quienes se destina el informe. El criterio de la coherencia. En principio es el que hace que actuemos de forma consistente de acuerdo con nuestra forma de pensar o de nuestros actos previos, aunque esto signifique ir en contra de nuestro interés personal. Criterios de evaluación en los argumentos. La claridad. La claridad es el criterio a seguir si queremos que nuestros argumentos sean entendibles y fáciles de comprender. En este tema de la claridad, como bien lo dice, debemos de llevar un cierto tipo de orden para que nuestra información que querramos dar a entender al lector sea entendible y no haya una mala interpretación o una ambigüedad. Debemos de tener una manera limpia y concisa de expresarnos para poder dar a entender cada uno de los puntos que debemos tomar y explicar. Aceptabilidad. La aceptabilidad se refiere a que los argumentos deben ser aceptados por el auditorio, es decir, el público oyente. El público oyente conoce del tema y espera obtener argumentos con credibilidad. Como se explica en esto que acabo de decir, lo que debemos de hacer es, en base a lo que estemos explicando, debemos tener palabras coherentes con el tema. No podemos hacer lo que es una ambigüedad. No podemos. ¿Por qué? Porque nuestro público, los oyentes, van a perder el interés que habían tomado en un inicio, van a perderlo y van a perder totalmente la credibilidad. Sensibilidad al contexto. El contexto es fundamental tanto en la creación de un argumento como en la manera de decirlo. Hay que cuidar las palabras utilizadas siempre, tomando en cuenta el lugar en donde nos encontraremos y el público a quien va dirigido el argumento. Objetividad. La objetividad es el criterio en donde el argumento sustenta la credibilidad y la veracidad. En este punto se debe de tener de preferencia una calidad profesional para evitar ese tipo de malinterpretaciones. Necesitamos tener la calidad perfecta para que pueda entenderse de nuevo cada uno de los puntos y que podamos sustentar la credibilidad a los oyentes. Debemos de evitar las opiniones, creencias personales y expresiones sentimentales. Relevancia. En este punto debemos considerar que nuestros argumentos sean interesantes e impactantes. En este punto lo que debemos de hacer, lo que se recomienda hacer es buscar, investigar en fuentes confiables y teniendo rigurosidad en la información obtenida,
aprender y explicar bien el tema y poner los puntos más llamativos, más explicados de una manera buena, con claridad, para poder dar a entender y que haya interés en los oyentes. Suficiencia. La suficiencia se refiere a cuando los argumentos presentan coherencia entre sí, justificando la conclusión obtenida. Hay que evitar utilizar argumentos de más, los que aclaren y sean necesarios para presentar los ejemplos y justificar la conclusión serán suficientes. Coherencia. Es el criterio con el cual podemos revisar la relación que hay entre argumentos y si estos corresponden al tema en cuestión.